¿Sí está? Sí, ya. No, no, no apareció. Sí, ya vi que ustedes dos uno, que apareció solamente, ya están hablando. Sí. Quiero morir en una discoteca llena de maricas. La 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 la. Oh, buenas noches, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias por esta nueva noche de ser cómplices, de ser alcahuetas, de querer unirse a esta locura. Hace 8 días, según el argot, eso fue sin mente, eso salió, eso fue improvisación, eso fue una locura. Hoy ya, desafortunadamente, hay mucha mente, ya hubo que pensar mucho, ya hubo que preparar, ya hubo que pensar mucho más en ustedes, y bueno, aquí estamos. Espero que sea un rato agradable, un rato que merezca la pena que vuelvan, ¿sí? Eh, Venía tarareando esa canción, Maricas, de Puncetes. Es una canción que conocí hace poco y que me gustó mucho, me sentí muy identificado, siento que habla de mi historia, siento que me cuenta cosas y les invito a que la conozcan. Quería ponerla acá, pero bueno, mis asesores, asesoras me dicen que no es posible porque eso tiene que ver con plata, todo esto en el mundo es con plata. Quiero comenzar eh, con algo que aprendí de algunas feministas en Chile cuando vivía allá, y es los segundos pensamientos. Y es que he venido pensando qué ha pasado en esta semana desde nuestro primer encuentro de hace una semana. Y recordaba la primera vez que un macho intentó jugar con sus dedos en mi culo, y yo me morí del susto. Me morí del susto y no fui capaz. Tuvieron que pasar unos 7 años para que eso se volviera a dar y estuviera aquí sentado hablándole de esa intimidad a este público querido. Y dentro de esos pensamientos, esta semana quiero compartirles 3 asuntos que han sido muy significativos y que han motivado y que han llenado también de adrenalina y un poco de susto el estar hoy acá. En primer lugar, agradecer los saludos de ustedes, muchos saludos de gratitud, de mucho agradecimiento, de que qué bacán, no hice nada, pero reconocer la importancia de los saludos de ustedes y entonces, bueno, muchísimas gracias. En segundo lugar, pasó algo muy significativo que me llenó más de susto,
y es los amigos y amigas y amigues que llegaron esta semana a mi Facebook. Personas cis, personas hetero, personas trans, muchas personas no binarias, muchas personas raras, extravagantes, extrañas, y eso me fascina. Me fascina porque siento que es un público muy cualificado desde la experiencia, muy cualificado desde sus historias, muy cualificado desde sus cuerpos, y entonces me honra que estén aquí, y por eso también pensando cómo hacer esto de la mejor manera para ustedes. Dentro de esos, pues un saludo muy especial a tantos y tantes estudiantes del pasado, del presente y del futuro, actuales, que ven aquí al profe haciendo estas locuras también, compartiendo parte de su vida. Y en tercer lugar, tuvimos nuestras primeras reuniones con el equipo de apoyo. Quiero contarles que aquí soy yo el que está hablando, pero yo soy una multitud, yo soy una manada. Y que hay unas personas que inmediatamente busqué, que les presenté un poco, que están en el muro de la infamia en mi sala, y que con quienes interlocuto, quienes converso de los temas que quiero trabajar, con quienes he hecho pruebas, con quienes consulto permanentemente. En algún momento nos encontramos en el espacio pedagógico, hoy me inspiran, hoy me enseñan, hoy me apoyan, hoy me ayudan. Ahí está Ana Lula Peral, ahí está Val Trujillo, ahí está Elkin Naranjo, que es el desgraciado que me empujó hace 8 días a que hoy esté sentado aquí nuevamente, y otras personas que les iré contando, que están ahí, pidiendo pues su consentimiento para poder decir sus nombres acá. Bien, bueno, este es uno de los juguetes, se los presento. Este no lo usamos mucho acá en esta casa. Este fue uno de los primeros. ¿Y por qué no lo usamos? Por dos cosas. Primero, es uno de esos dildos con vibrador, y eso es un engaño, porque los vibradores duran para 2 usos, 3 usos, y después no sirve, entonces pierden como todo el gusto. Además, el material, aunque es blando, no es el más agradable. Y segundo, porque es muy riesgoso usar este dildo en el culo, porque se puede ir, entonces hay que estar pendiente, y cuando ya uno es profundito, entonces eso se puede ir. Ya pasó una vez que a alguien se le fue, entró, fue un momento muy difícil, muy complicado, porque bueno, empiezan a generarse daños ahí, bueno, puede aparecer sangre, pero hay algo que atormenta más a veces, y es tener que llegar a urgencias a decir, vea, me metí esto por el culo, necesito que me lo saquen. Y fue la única manera que, al mencionar urgencias, quien lo tenía adentro expulsó. Entonces no lo utilizamos, y utilizamos algunos de los que me acompañan en las faenas que a veces organizamos, que si me preguntan que si le tengo nombre a los dildos. Nunca he tenido una mascota, nunca he tenido a quien ponerle nombre, nunca les he puesto, pero en este proceso, que creo que lo voy a hacer, les conté que la idea es ir trayéndolos uno a uno hasta el último trofeo, y lo voy a llamar el flaquito pálido, ¿no? Porque se van a conocer el flaco, hay otro flaco, ¿no? Este es el flaquito pálido, lo usamos en los inicios, ¿no? O cuando se está empezando la faena, para empezar a dilatar. Bueno, primero son los dedos, para ir relajando, para ir dilatando, y luego empezar con los dildos, para ir abriendo. Este dildo, pues como se ve, tiene doble punta, también a veces pueden jugar 2 personas al mismo tiempo, o cuando uno ya está un poco más ancho, también se pueden jugar las 2 puntas. ¿Listo? Y hoy me va a acompañar pues en esta transmisión sobre el culo. Y para hoy, pensando el tema de hoy, y ya hay varios temas pues pensados, lo nombré a partir de una pregunta, y es: ¿cuál es el misterio con el culo? ¿Qué es lo que pasa con el culo? ¿Por qué el miedo al culo? ¿Por qué la desvalorización del culo? ¿Por qué la degradación del culo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con ese asunto de ser el pasivo en las relaciones? Pregunta tonta, pregunta estúpida, pregunta muy gay, ¿no? Porque lo gay
desafortunadamente se ajustó a los estándares y a los parámetros de la heteronormatividad y al sistema de dominación a jugar entre activos y pasivos, a reproducir esos esquemas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el misterio? Y en ese misterio se me ocurre inicialmente traer acá algo que pasa muy común, lo observo, creo que ustedes también, y es cuando uno va por la calle y se encuentra grupos de hombres de algunos sectores sociales, de algunas clases, es un asunto un poco de clase, no son ejecutivos necesariamente, pueden ser algunos yuppies, no son unos académicos, no son personas necesariamente con un capital social, cultural, que están jugando y que parte conversando y que resultan jugando es a tocarse el culo, siempre buscando tocarle el culo al otro, pero tocándole el culo al otro donde no se pone en duda a quién toca el culo, sino a quien le es tocado el culo, ¿sí? Buscando feminizar, pero siempre ese morbo, siempre esa gana entre machos de tocarse el culo. Entonces es muy curioso porque se hace juego muy seguido. Y pensando en eso, y pensando en hablar hoy concretamente del culo, me fui a buscar canciones para traer acá, para poner, para compartir, antes de saber pues que no podía, porque eso tiene unas implicaciones económicas, pero ¿qué fue lo que me encontré? Me encontré unas canciones perversas. No, perversas no, porque lo perverso es fabuloso, es un deleite, es de lo mejor que puede haber. Horrorosas, terroríficas, canciones misóginas, violentas, agresivas, que para nada pues aportaban a la reflexión que quiero proponerles aquí. Pero entonces esas canciones sí me aportaron una idea y fue buscar cómo se nombra el culo. ¿Cómo así? Resulta que el codo es el codo, la nariz es la nariz, la frente es la frente, las tetillas son las tetillas. Pero si vamos a hablar de las partes de nuestro cuerpo más sexualizadas, los nombres inmediatamente afloran, ¿sí? Los nombres inmediatamente proliferan y aquí es donde les invito a que escríbanme allá en la conversación, en los saludos que están dando, qué nombres conocen para el culo. ¿Cómo nombramos el culo? ¿Cómo nombramos el culo entre risas, en el grupito, en la pieza, ¿sí? En el cuarto oscuro? ¿Cómo nombramos el culo? Y yo me encontré estas formas de nombrar el culo. El chiquito, salud. El ano, el folleye, el anillo, ojo de pollo, el hoyo. Y en estos días hay mucha gente que tengo entendido que le está viendo el hoyo, ¿no? Y la cuarentena también lo propicia. El asterisco, el robo, Anastasio, el templo de Sodoma, me contaba Juan que así lo nombraba el Marqués de Sade, el mil arrugas, el ciego, la araña pisada, el roscón, el sin esquinas, el jopo, y uno, creo que muy propio nuestro, el fundillo. Formas de nombrar el culo que hacen parte de ese no quererlo nombrar, pero que antes lo que hacemos es que proliferan esas formas de nombrarlo. Escríbanme ahí qué otras palabras, qué otros términos usamos para nombrar el culo. Quiero, entonces, como frente a esa pregunta de cuál es el misterio, esa degradación del culo, hoy quiero hacer un recorrido muy rápido. No quiero dar clase aquí, pero sí hacer unos apuntes para entender un poco de dónde nos viene ese desprecio por eso en lo que todos somos tan parecidas, y es en el culo que tenemos. Y entonces me voy a hacer acompañar nuevamente de Adrián Melo en esta primera etapa entonces de estos encuentros en Antología del Culo, de
Aurelia Rivera Libros, entonces para que lo puedan buscar y a quien le interese profundizar en el asunto. ¿Qué pasa? Nos dice entonces Melo, nos recuerda cómo en Grecia había una institución pedagógica que era la pederastia. Y en la pederastia se daba la relación entre el hombre Erastés con el muchacho Erómeno. Y en donde el deseo sexual se daba, pero que no podía, pero estaba además normatizado, como lo contó luego Foucault. No puede olvidarse que era una institución de nobles y el contacto a través del ano reducía a los futuros ciudadanos respetables o funcionarios al papel sumiso de los esclavos y las mujeres. Ahí vamos viendo cómo se va marcando pues esa ruta. ¿A quién se va a feminizar? Al esclavo y a quien se le asigna la feminidad, a las mujeres. Luego rápidamente pasamos a Roma y entonces nos va a decir, para los romanos de la época, el que penetra en las relaciones sexuales entre hombres demostraba su virilidad. No olvidemos esto de la virilidad, cómo se asienta en nuestro contexto. Un ciudadano tenía permiso de tener sexo anal, pero ejercido sobre inferiores sociales como los esclavos de ambos sexos. Lo escandaloso era que ciudadanos o personajes públicos adoptasen el papel pasivo, papel reservado a las mujeres y a los esclavos. ¿Sí? Grecia, Roma, y desafortunadamente de por allá, de alguna manera, en el recorrido que he hecho, podemos pensar que heredamos ese asunto del activo y el pasivo. El activo, que es viril, el pasivo, que es feminizado y que pierde como esa categoría, ese nivel de varón. Vamos ahora a la Edad Media. Es a través de San Agustín inicialmente y siglos posteriores, Santo Tomás, quienes inventan el pecado de la sodomía, dentro de los pecados de lujuria. Dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, hablando de la lujuria. Primeramente se da cuando sin coito carnal, por puro placer venéreo, se procura la polución. ¿Sí? Lo que ellos nombraban, se pierde el líquido vital a través de la masturbación. En segundo lugar, si el coito se realiza con seres de diversas especies, esto se llama bestialidad, lo que luego se va a constituir en el delito de zoofilia. En tercer término, si se realiza con uno del mismo sexo, por ejemplo, de hombre con hombre o de mujer con mujer, como diría la reina, este vicio se llama sodomítico. Y por fin, si no se observa el modo correcto de realizar el acto humano, sea introduciendo instrumentos de placer como este, en ese ano, ¿sí? Un momento que aquí hubo un imprevisto técnico que voy a solucionar. Listo, ahí está, bien. Entonces, dentro de ese delito, o ese pecado de la lujuria, entonces está el jugar con objetos, con instrumentos para generar placer. Posteriormente, nos encontramos en el siglo XIX, en una guía de confesores que se utilizó en ese siglo, una descripción de lo que es la sodomía. Es la cópula con el sexo no debido y puede ser triple. 1, macho con macho. 2, mujer con mujer, por medio de un instrumento. Es interesante, ellos pensaron en eso. En la doctrina del siglo XX en Colombia dicen que entre mujeres no es posible, o por la fricción de las partes. Y 3, macho con hembra por el vaso posterior, es decir, no por el culito. La Edad Media. Y vamos luego al siglo XX en Colombia, que fue parte de mi trabajo en homofobia, y es como
en Colombia, entre 1936 y 1980, cuando estuvo vigente el delito de acceso carnal homosexual, uno de los redactores de ese código, el doctor Rey, dice que hay que castigar el homosexualismo porque peca contra la estética personal y ofende la virilidad verdadera, la virilidad de la que se hablaba en la antigüedad, pero que es la verdadera, es esa. ¿A qué conclusión llego yo? A que el delito de acceso carnal en Colombia lo que buscaba era cuidar el culo del macho penetrador. Que a ninguno de nosotros nos den por el culo, ¿sí? Y por eso, miren que no es ingenuo, no es simple el que usemos expresiones como esa, ¿sí? Te voy a dar por el culo, le quebraron el culo, le gusta que le den por el culo, ¿sí? En esa forma de degradación, de eliminar, disminuir la virilidad, y lo otro es feminizar. Feminizar. Miren que es el juego desde la heterosexualidad, de lo masculino, de lo femenino, del macho, de la hembra, de quién es activo, quién es pasivo, quién es penetrado y quién no. Y para ir cerrando, entonces, tiene que ver con lo que les mencionaba la vez pasada, con ese dicho que nos han repetido insistentemente, y es: hombre que se deja romper la oreja, se deja romper el culo. Y eso es real. ¿Eso es real en qué sentido? Cuando nace una hembra que se le va a destinar dentro de este sistema heteropatriarcal a ser penetrada, o se va a pensar como penetrada, de las primeras cosas que se le hace es romperle la oreja. Casi como marcando una res donde se le asigna un lugar, y es: usted va a ocupar el lugar de lo femenino, y en el lugar de lo femenino está el ser penetrado. En el lugar de subordinación, entonces, que se le asigna en esta sociedad, en esta cultura, a eso de lo femenino. Por eso, ¿qué tal que a nosotros nos den por el culo? ¿Qué tal que nosotros nos metamos un juguete de esto? Porque entonces dejamos la virilidad por ahí tirada. Termino con dos ideas finales, y es: tenemos unos grandes hombres en este país, unos grandes machos que han bebido de esto y que han reproducido esos discursos. Creo que para muchas personas es de recuerdo el señor Gerlain, que por fortuna pasó a feliz descanso, cuando en aquel discurso que conocimos por allá en el año 2012, se atrevía a decir que ese sexo compartido por dos varones, ese es un sexo sucio, asqueroso, un sexo que merece repudio, un sexo excremental, ¿sí? Así se refería a ese sexo por el culo, que no tendría que ser solo práctica de los que hemos transitado por el ser homosexual, por el ser gay, por el ser marica, ¿no? Sino de cualquier persona con la que nos encontramos en común, con el que tenemos culo. Y cierro con una propuesta de Adrián Melo. Entonces, al hablar del culo y de cómo disfrutarlo, les invito a empezar a explorar sus culos, a reivindicar el orgullo pasivo. El orgullo pasivo, eso. Siento que quienes hemos transitado por eso de haber sido homosexuales, de haber sido gays, de ser maricas, en muchas, habrá gente que no fue su experiencia, el tener que romper con ese miedo, con ese mito de me dan por el culo, ¿sí? Y más que me den por el culo, el disfrutarlo, el sacarle gusto. Y dice: reivindicar el orgullo pasivo implica cuestionar los discursos, prácticas y actitudes machistas que realzan los valores del penetrador en desmedro de las valías y los dotes del penetrado. Dotar al culo y al que lo pone del orgullo que supone el placer que recibe, pero también el que otorga. La promoción de un orgullo pasivo implica cuestionar los términos y las connotaciones de los términos activos y pasivos. Acabemos ya con eso. Que suponen una escala de valoración y de poder. Como fue en el caso de marica o rarito,
reapropiados por la teoría queer, se hace necesario metamorfosear el término pasivo o pasiva de insulto. Incluso dentro de esa tal comunidad gay, a orgullo. Bueno, esto era lo que quería contarles hoy en compañía del Flaquito Pálido. Invitarles a que me escriban nuevamente, haciendo recomendaciones, preguntas, aportando bibliografía, ideas, temas. Les invito a que en una semana, a esta misma hora, nos encontremos y con el tema que hemos nombrado como Santos Menjurjes para el culo. Es una semana donde van a circular o se van a recordar aceites, esencias, santas. Entonces, quiero que en ese sentido, el próximo viernes de la semana de pare, en medio de esta cuarentena, miremos qué menjurjes usamos para facilitar el trabajo con el culo, cómo dilatarlo, cómo prepararlo para el juego con los dedos, para el juego con otros instrumentos, y que en esa medida nos vayamos metiendo por ese culo. Hoy pues, frente al misterio del qué pasa con el culo, la invitación era darle lengua al culo. Y darle lengua al culo, desde mi perspectiva hoy, era contarles estas historias rápido, ágil, para que no se me cansen, para que no nos cansemos y para que mantengamos la expectativa y la curiosidad para seguir aprendiendo cómo sacarle jugo a nuestros culos. Con este, no tiene nombre, lo voy a dejar sin nombre para no darle existencia, y con Flaquito Pálido me despido de ustedes. Muchas gracias por acompañarme, por estar en este rato acá de la cuarentena, en las noches sexuales en cuarentena. Quiero morir en una discoteca llena de maricas.